Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por compartir otro domingo de este ciclo de conferencias de todos los domingos. Quiero comentarles, voy a hacer primero los anuncios, que ayer comenzó un curso de Enneagrama Mundial para el Autoconocimiento. Si bien empezó ayer, los que tengan interés en incorporarse, la verdad que el curso vale la pena, son 4 encuentros, pueden hacerlo porque se ha grabado la clase, la primera clase, de modo que todo aquel que tenga interés en incorporarse, el programa, bueno, ya lo he pasado varias, creo que 2 o 3 veces, y que está relacionado, digamos, los eneatipos con lo que son las flores de Bach, la homeopatía, la astrología y también la logoterapia. Así que es un enfoque nuevo, un enfoque novedoso del enneagrama. Así que están todos invitados. Además de esto, bueno, tenemos proyectado también un par de cursos. Comienza la segunda parte del tarot arcanos menores para septiembre, y también otro curso que va a estar a cargo del licenciado Samuel Fuckelman sobre el poder de la inteligencia emocional, que se va a dar el 21 de septiembre. Así que los que tengan interés con respecto al programa de este último curso, nos vamos a pasar ya próximamente, que realmente es un curso muy interesante, como bueno, todos los cursos que da Fuckelman, así que bueno, también están invitados. Y la casa, por supuesto, cuentan con los grupos de estudios, las ramas teosóficas, que nosotros enviamos periódicamente en el WhatsApp y por el mail y también por mail. Y también las clases de Tai Chi, de Hatha Yoga y de ejercicios físicos orientales para la salud. Así que bueno, este es todo el panorama de las actividades que organiza esta institución. Y ahora sí, le damos la bienvenida a una querida amiga y acá de la Sociedad Teosófica, una hermana de la Sociedad Teosófica, que es la administradora de la sede Balcarce, de la ST, que es la licenciada Marcela Pardina. Vamos a leer un poquito el recorrido de Marcela. Marcela es miembro de la Sociedad Teosófica desde mayo del 2010, administradora de la sede Buenos Aires, en la actualidad docente del curso básico y avanzado de Teosofía desde el año 2019 en la sede mencionada, formadora del grupo oficial de estudios OEVIA desde el 2019, que ya cuenta con 11 miembros en la sede, profesora de Reiki, Usui, Reiki, Dharana. Recibió instrucción para ejercer el toque terapéutico diseñado por la miembro de la Sociedad Teosófica, Dora Kuhn, y la doctora Dolores Delgado, profesora emérita de la Universidad de Nueva York para graduados de la carrera de enfermería. Profesora de inglés, ha trabajado en la traducción de libros editados por la editorial Teosófica en español. Brindó un seminario en inglés y en español acerca del Bhagavad Gita en la sede de la Sociedad Teosófica en Crotona, USA, en noviembre del 2023. Licenciada en Administración de Relaciones Humanas, egresada de la Universidad de El Salvador en el año 1999. Y hoy nos va a ofrecer un lindo tema para que, supongo que para reflexionar, que es vivir plenamente y morir en paz. Reflexiones para cada día. Gracias, Marcela, por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por venir acá, por venir a escucharnos, a compartir este rato. Me voy a sentar. Les voy a contar un poquito por qué elegí este tema, que es la vida y la muerte. La vida y la muerte son los temas que nos tocan siempre. ¿Sí?
estamos permanentemente, los que estudiamos filosofía, le damos una mirada muy especial a lo que es la vida y lo que representa la muerte dentro de la vida. Nosotros cuando empezamos a estudiar la doctrina secreta, vemos que en las 3 proposiciones fundamentales se nos habla que hay una unidad de la vida, de la cual todo es fuente, origen, y que todo lo que existe, es y será, proviene de esa fuente infinita, inefable, de la cual nada podemos saber, pero intuitivamente sabemos. Hay quienes le ponen el nombre de Dios, de la unidad de la vida. No estamos pensando en una figura antropomórfica, sino en una figura, no podemos ni siquiera pensarlo como una figura, sino como algo inmensamente brillante. Ya diría que en una meditación uno puede imaginarse lo que es la unidad de la vida, pero sí es la fuente de todo. De esa fuente nosotros somos originarios. La segunda proposición fundamental de la doctrina secreta nos habla de la ley de ciclos. Todo en la vida es cíclico, todo está destinado a nacer, crecer, desarrollarse y desaparecer. Y finalmente la tercera proposición nos habla de que la evolución y la encarnación y la reencarnación en ciclos corresponde a todas las formas que habitan en este universo, y que lo que podemos saber corresponde, según nos dicen los maestros de sabiduría y la doctrina secreta, que ha levantado el velo sobre la gran sabiduría, es que esto ocurre siempre y que nosotros podemos tener un atisbo de esa sabiduría, y que ya resolver en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, esa sabiduría, nos implica mucha reflexión, y una reflexión de muchas vidas. ¿Por qué ocurre todo esto? Cuando a Blavatsky le preguntan en los diálogos de la doctrina secreta, ¿por qué esto? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué esta manifestación? Y ella misma dice, yo no lo sé, pregúntele a Parabrahman, porque nosotros no podemos saber para qué estamos viviendo, pero sí sabemos algo intuitivamente, que estamos llamados a una perfección, y que para que se cumpla esa perfección tiene que haber ciclos, y que esos ciclos son lo que en teosofía para los ciclos inmensos son los manvántaras, los ciclos de manifestación, y los pralayas, que son los de descanso. Así como es arriba es abajo, dice la ley. Entonces nosotros, como parte, como el microcosmos de ese gran macrocosmos, estamos destinados a nacer, crecer, desarrollarnos y a partir y a morir. Entonces, el morir forma parte de todo este esquema en el cual estamos, porque es necesaria la muerte para poder hacer la recapitulación para las siguientes vidas, para los siguientes ciclos. ¿Sí? Dicho esto como anticipo, paso a algo que es más concreto todavía, que es el motivo de esta charla. Y la pregunta para todos es, ¿qué harías si supieras que tenés nada más que 5 minutos de vida? ¿Qué harían si supieran que solo tienen 5 minutos de vida? En octubre de 2016 se celebró el 30º aniversario de un discurso que dio un rabino llamado Kenneth Berger en la festividad de Yom Kippur. La comunidad judía afirma la vida y honra la muerte. ¿Sí? El sermón que dio este rabino fue impulsado por un accidente terrible que había ocurrido unos 10 meses antes, que fue la tragedia del transbordador Challenger, que cayó al mar luego de explotar. Y en un principio se pensó que los tripulantes habían muerto durante la explosión. Más tarde, en las investigaciones, se detectó que habían estado vivos por lo menos 5 minutos antes de que se estrellaran en el mar. Entonces, la pregunta que se hizo el rabino es, ¿qué habrán pensado esas personas sabiendo que iban a una muerte segura?
Lo que hizo que el sermón del rabino fuera más llamativo es que 3 años más tarde, él mismo se vio sometido a la misma situación. Volvía de vacaciones con su familia, se incendió el fuselaje del avión y durante 40 minutos el avión quedó planeando hasta que finalmente se estrelló y fallecieron él y su esposa, mientras que sus hijos sobrevivieron. Es una tragedia y una coincidencia espantosa que alguien que había hablado de qué pensarías si tuvieras 5 minutos de vida, hubiera estado sabiendo, mientras planeaba el avión, que su muerte era segura. El rabino decía que hay 2 palabras que tienden a empezar cualquier tipo de pensamiento, y es si solo, y ponemos puntos suspensivos. Muy a menudo nos enfrentamos con situaciones graves, con crisis, con tragedias, con situaciones de mucho conflicto. Y entonces es ahí cuando la palabra si solo empieza a atormentar nuestras mentes. Porque, ¿qué queremos hacer en esos momentos? Queremos negociar por un cambio de situación, por más tiempo, por una oportunidad, para enmendar aquello que no hemos hecho, o enmendar a hacer algo que no hemos hecho, o hacer algo que deberíamos haber hecho. Y nos lamentamos y tratamos de negociar con el universo por una segunda oportunidad, para revertir, ¿sí? En su libro titulado Cuando todo lo que siempre quisiste no es suficiente, otro rabino, Harold Kushner, afirma lo siguiente: creo que la gente no tiene miedo a morir o de morir. Si tenemos miedo de no haber vivido nunca, de llegar al final de nuestros días con la sensación de que nunca estuvimos realmente vivos, de que nunca habíamos descubierto para qué sirve la vida, entonces ahí es por qué regateamos, porque necesitamos una oportunidad más para vivir, para hacer lo que deberíamos haber hecho. Entonces es ahí donde necesitamos ese tiempo, queremos ese tiempo, para remendar o enmendar lo que no hemos hecho por indiferencia o por negligencia. Pensemos en otra persona, Krishnamurti, que dice lo siguiente: nos atemoriza la muerte porque no sabemos nada de ella, no podemos experimentarla. La muerte es lo desconocido, y lo desconocido nos atemoriza. Ahora, ¿podemos tener miedo de algo que no conocemos? ¿Podemos tener miedo de algo que desconocemos? Si algo nos es desconocido, ¿cómo podemos tenerle miedo? En realidad, no le tememos a la muerte. Lo que tenemos miedo es a la pérdida de lo ya conocido, porque esto nos causa dolor, nos priva del placer, de la satisfacción, de lo conocido, de lo que nos da certeza, de lo que nos da comodidad. Entonces, ¿cómo puede, repite él, causarnos dolor lo desconocido? Porque no se puede conocer ni en términos de dolor ni en términos de placer, lo desconocido. Y el temor de no existir por sí mismo viene en relación con algo. Nos atemoriza lo conocido en relación a la muerte, ¿verdad? No sabemos de qué se trata. ¿Por qué? Nuevamente a lo mismo, nos aferramos a lo conocido, a una experiencia, a no saber qué es lo que nos depara el futuro. Pero lo que podría ser es nada más que una especulación. El nacimiento y la muerte son misteriosos. No sabemos nunca cuándo vamos a nacer, en qué familia, en qué momento histórico, en qué raza, en qué nación. Y tampoco sabemos cuándo hemos de partir ni en qué condiciones. Y esto también es lo que hace que nos aferremos mucho a la vida, porque le tenemos miedo a cómo será nuestra partida. Entonces, esto nos lleva a otras preguntas. ¿Podemos comprender la vida y la muerte? ¿Qué entendemos por vivir?
Entendemos por vivir, nacer, crecer, alimentarnos, reproducirnos, trabajar, ganar dinero, envejecer, enfermarnos, morir. Pero la mayoría de las personas hace eso. Para la mayoría de las personas vivir es nada más que eso. Pero vivir como verdaderos seres humanos implica mucho más que esto. Pensemos en una persona en estado de coma. Puede estar respirando, el cerebro puede estar algo activo, pero no tiene una relación con el entorno, ¿sí? Entonces, puede recibir, una persona viva recibe impresiones del entorno y responde a esas impresiones. Hay una relación, ¿sí? Entonces, de esto que deducimos, que si hay una relación, hay una conciencia que está viva. Entonces, si estamos vivos, deberíamos pensar cómo focalizamos, cómo y en qué focalizamos nuestra conciencia. ¿Con qué nivel de atención? ¿Con qué nivel de intensidad, de profundidad? La mayoría de nosotros no estamos muy conscientes del mundo que nos rodea. Podemos estar en el lugar más hermoso de la Tierra y luego de darle una mirada, nuestra mente mundana empieza a hacer sus propios vericuetos y a enredarse en las cosas que siempre están presentes en nuestra mente. No podemos hacer una conexión con ese lugar en profundidad. Y lo mismo nos pasa con las personas. Podemos llegar a ver a las personas o simplemente nos vemos a nosotros mismos mientras estamos en relación con el otro y estamos pensando lo que podríamos decir, cómo podríamos hacerle cambiar de opinión. ¿Estamos conscientes de eso? Estas perturbaciones mentales tienen su origen en dos causas que están muy ligadas entre sí. Una es la autoimportancia y la otra es el deseo que es personal, ¿sí? El deseo centrado en la personalidad. Y no sé si queda claro de qué parte estamos hablando de la personalidad. Estamos hablando del ser ligado a lo que, digamos, el ser ligado a los deseos más básicos, no a los deseos superiores, a los anhelos de una mente superior, de una conexión espiritual, sino simplemente de lo más básico, de lo más primitivo que tenemos en nosotros. Entonces, de esa manera es como nosotros creemos que estamos vivos, ¿sí? Satisfaciendo nuestros deseos, buscando nuevas impresiones, nuevas sensaciones, buscando placeres. Entonces, podemos englobar todo esto en la palabra ambición. Quizás algunos de ustedes me digan, bueno, pero si yo no tengo ambición, ¿cómo voy a funcionar en la vida? En realidad, la ambición es el destructor de nuestra serenidad, de la serenidad de nuestra mente, ¿sí? Es el que perturba nuestros pensamientos. También alguno de ustedes puede llegar a decirme, bueno, pero una vida sin deseo, ¿cómo funciona? Entonces podemos pensar juntos, ¿qué tipo de deseos tenemos? ¿Mi deseo es para mí mismo, para mi propia satisfacción, o para ser del mundo y de mi entorno más cercano? Porque no se trata de salir al mundo, simplemente con nuestro entorno más cercano, hacer de ese lugar un lugar mejor, ¿sí? Podemos reemplazar la palabra deseo, que no tiene nada de malo, porque el deseo, si observamos la manifestación, el deseo es la voluntad cósmica, ¿sí? Es la voluntad cósmica, pero claro, en nuestro plano se puede traducir como deseo. El punto es hacia dónde orientamos nuestros deseos. Quizás la palabra anhelo sería más suave y más equilibrada, pensando en lo que yo quiero para los demás. Esta búsqueda constante, que lamentablemente se observa permanentemente en nuestro mundo, de búsqueda de placeres, de emociones, de nuevas sensaciones, de querer tener más, y obtengo algo y quiero algo más porque resultó ser que no era suficiente, es lo que nos lleva a vivir en un estado de infelicidad, de perplejidad, de soledad y de frustración.
Fíjense que hay un monje budista, quizás seguramente lo han escuchado, Thich Nhat Hanh, que falleció hace un par de años. Una dulzura de personas, si alguien puede encontrar sus videos, se va a encontrar con un ser maravilloso, muy práctico, muy a tierra, pero con una dulzura única. Él decía que vivir plenamente significa no solo estar atentos a lo que está frente a nuestros ojos, sino considerar todo aquello que ni siquiera estamos observando. Y dice, si usted tiene esta habilidad para mirar, cuando observa una hoja de papel, usted verá que no es solo una hoja de papel, sino el árbol del que vino el papel, el agua, la tierra y la nube en la cual el agua se ha transformado, y la lluvia cayendo sobre la tierra, porque las nubes la encubrieron. Todo esto puede lucir como un cuento, pero en realidad la tradición esotérica nos dice, en primer lugar, que no hay materia muerta, que todo está vivo en este universo, que cada vida está haciendo su propio proceso en su propio estado. ¿Sí? Por eso se habla que la evolución es del mineral a la planta, de la planta al animal, del animal al hombre y del hombre al ser, a un adepto, un ser mucho más evolucionado. Entonces, los aspectos que cité anteriormente nos indican que la vida plena comienza por discernir qué tipo de elecciones hacemos, cuáles son nuestros hábitos, qué tipo de amistades tenemos. Y las agitaciones mentales deberían desaparecer mediante la autoobservación paciente con nosotros mismos, consciente e imparcial. Y con humildad. Creo que la humildad es un componente fundamental en cualquier camino espiritual que hagamos. Entonces, con esa actitud ecuánime veremos que no necesitamos depender de la opinión de otros o de las circunstancias externas, aun cuando sean muy difíciles, perturbadoras. Vamos a ser mucho más responsables con nuestros pensamientos y acciones, y que si nos conducimos de esa manera podemos llegar a ser libres, felices, y por ende nuestro entorno se va a ver beneficiado. ¿Sí? Todo cambio positivo que podamos hacer no tiene que ser en nuestro beneficio, sino para el beneficio de la comunidad. Y como somos seres magnéticos, en la medida que nosotros mejoramos nuestro entorno, y como si fuera, no sé, una onda que se extiende, ayudamos a beneficiar a la humanidad. ¿Sí? Hay una famosa declaración de Sócrates que dice que una vida no examinada no es una vida que merece ser vivida. Entonces, la sugerencia es, y también Pitágoras lo aconsejaba, hacer el repaso al final de cada día acerca de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, qué hicimos bien, qué no hicimos y podíamos haber hecho, en qué me equivoqué, puedo enmendar en lo que me equivoqué, puedo reparar, puedo pedir una disculpa. Lo que pasa es que vivimos una vida muy acelerada y si bien se nos puede cruzar ese pensamiento, bueno, lo dejamos, lo postergamos y así pasan los días, pasan los años y dejamos cosas sin resolver. Y ahí, cuando llega la crisis, viene esa frase, si solo volvemos. Entonces, es muy interesante dedicar, aunque sea unos minutos antes de dormir o un instante en el día, a vernos, sin culpa, simplemente sabiendo que somos seres que estamos en un proceso de crecimiento. Y en ese proceso siempre hay que poner una guía, somos como plantitas, a veces necesitamos una guía. Y con paciencia y con una comprensión, sin culpa, poder mejorar esas cosas, tratar de enmendar el daño que hemos provocado. Y si acertamos en algo, seguir en esa senda, seguir
fortaleciendo ese aspecto positivo nuestro. Muy pocas veces se escuchó a una persona moribunda decir que le hubiera gustado mirar más televisión o disfrutar. Voy a un extremo, pero es así como movilizan estos textos. Una persona moribunda muy pocas veces debe haber dicho, me hubiera gustado mirar más televisión. Más bien, lo que dicen es que les hubiera gustado compartir más tiempo con sus amigos, con su familia, con sus hijos, ¿sí? En el libro Vida después de la vida, escrito por el doctor Raymond Moody, que trabajó específicamente con experiencias cercanas a la muerte, cuando él entrevistaba a personas que habían vuelto de la muerte, decía que la experiencia había sido tan transformadora que habían cambiado radicalmente la forma de vivir y de relacionarse con los demás. Esas personas habían tenido una oportunidad de poder mejorar las cosas que no estaban bien en sus vidas. Nosotros también tenemos esta posibilidad porque seguimos encarnados y el único lugar de experimentación que tenemos para aprender y desandar lo que no hemos hecho bien es acá en esta tierra. No hay otro lugar, no hay otro plano en el que nosotros vamos a mejorar. Si estudiamos de las enseñanzas teosóficas, veremos que el plano de experimentación es la tierra y que el plano digamos, que después lo voy a mencionar un poco más adelante, el plano de asimilación de lo más sutil de nuestra personalidad es en el plano del Devachan. Los planos intermedios entre la vida y la muerte son otros pasos que realiza el alma, pero ¿dónde aprendemos? Acá, en esta tierra. No pensemos que en otros planos vamos a ser enseñados por protectores invisibles. No, 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 no. Acá. Por eso somos seres, se dice que somos seres completos. Tenemos los 7 principios constitutivos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos una personalidad que está digamos, guiada por una tríada superior. El objetivo nuestro es que esta personalidad se acerque lo más posible a esa tríada superior para llegar a ser hombres perfectos. ¿Para qué? Para continuar en una instancia superior de evolución. Y como el alma del hombre es inmortal y su futuro, como dice el idilio del loto blanco de Mabel Collins, su futuro es ilimitado. Nosotros no podemos tener, y hasta en las cartas de los Mahatmas se menciona que el maestro, cuando le explica a Sinet de la grandiosidad de pasar a un estadio superior, que se siente una felicidad y no es una felicidad personal, sino que es una felicidad de sentirse uno con la unidad de la vida, de formar parte de algo maravilloso, que es nada más que para continuar con la elevación espiritual de la humanidad. Ese es nuestro único objetivo. Entonces, volviendo a la charla, una de las posibilidades más hermosas de la existencia es que si se nos da el tiempo y también tenemos la voluntad, tenemos la oportunidad de aprender y cambiar cosas de nuestra vida. George Eliot dijo una vez, nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Enfermeros y trabajadores de cuidados paliativos escuchan muy a menudo por parte de pacientes varones arrepentirse de haber trabajado demasiado, mientras que las quejas de las mujeres es no haber expresado lo suficiente sus sentimientos, no haber podido vivir más plenamente sus elecciones en la vida. Estas son cosas muy generales, pero siempre tenemos la posibilidad de hacer un cambio y no hay que esperar un evento que nos conmueva o alguna tragedia. Siempre está la posibilidad de hacer las cosas bien, siempre está el discernimiento. Las frases que se escuchan muy a menudo son: si tan solo hubiera sabido que este era nuestro último adiós.
si tan solo me hubiera dado cuenta de lo que tenía cuando lo tuve. ¿Quién no ha pasado por esto? Este es un pensamiento que surge cuando perdemos a alguien querido inesperadamente, cuando ya es tarde. Entonces, podemos desarrollar la capacidad de despedirnos amorosamente de quienes queremos, como siempre, como si fuera la última vez, cada vez que nos vemos. ¿Podemos hacer eso? Y otro tema más cercano. ¿Nos tomamos el tiempo para apreciar verdaderamente a las personas que tenemos a nuestro lado? ¿O las queremos porque son funcionales a nosotros? ¿O porque nos pueden dar? ¿O porque queremos transformarlas y vemos que podrían adaptarse mejor a nuestras necesidades o a nuestros deseos? Si realmente nos amáramos y honráramos y estuviéramos presentes el uno con el otro, sería muy cuestionable que la muerte nos sorprenda y nos cause un displacer, porque hemos vivido en el momento presente. La relación se vivió en el tiempo presente, se vivió todo lo que se podía dar. Entonces queda la satisfacción, la plenitud de que fue una relación amorosa, ¿sí? Compasiva, comprensiva. Ese sí solo explora la fragilidad de la vida. Y entonces este cambio constante y la impermanencia no deberían adormecernos, sino hacer prestar atención. La atención es algo que no estamos acostumbrados a desarrollar. Y esto provocaría relaciones mucho más sanas, mucho más compasivas, más tolerantes, ¿sí? Como dije previamente, se nos dio, como seres séptules que somos, tenemos una mente, tenemos el maravilloso regalo de la introspección. Los animales no tienen la capacidad de la introspección, nosotros sí, pero no la usamos con suficiente frecuencia. Entonces, esto es algo, me parece que lo voy a sacar porque vuelvo a hablar sobre el tema, sobre las pérdidas personales, cuando muere un amigo, cuando muere alguien querido. Entonces, no estamos conscientes de cómo vuela el tiempo. Entonces, el anhelo de lo que no podemos tener o de lo que ya no está es algo muy, muy común en nosotros, es algo que forma parte de nuestra vida. Pero ¿es necesario vivir de esta manera? Si valoramos verdaderamente los momentos con amigos, con la familia, si podemos tener la capacidad de acercarnos a quienes amamos por su propia esencia, no por lo que nosotros quisiéramos o por lo que nos es útil, entonces estaríamos viviendo en el presente, ¿sí? El maestro de las cartas dice que hay 3 palabras que él lamentablemente tiene que usar, que son pasado, presente y futuro, que nosotros la necesitamos, como seres humanos, la necesitamos para ubicar las cosas, en el plano del tiempo, pero en realidad no deberíamos pensar en términos de pasado, porque ya no está. Futuro no sabemos, pero sí tenemos el presente. Y vivir en el presente nos hace vivir plenamente. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, algún comentario? Porque los veo muy serios, entonces... No, sí. a mí se me vino a la mente cuando empezó a hablar del tema de los 5 minutos, la película que se llama Antes de partir y en inglés de Liz, que justamente son temas de 2 personas que saben que se van a morir, y había hecho uno de ellos una lista de todas las cosas que le gustaría hacer antes de morir. Es espectacular esa película, porque tiene todo eso de lo que estaba hablando usted, de rememorar toda su vida y de cosas que no hizo en su momento, y que bueno, que
no le va a dar el tiempo de hacer toda esa lista que está preparando cuando sabe que ya le queda poco tiempo de vida. Muy lindo, ¿no? Es así. Sí, a veces no es solamente lo que uno no hizo. Yo creo que en lo personal he perdido a mi padre hace unos meses y tuve la suerte, digo yo, de poder agradecerle antes de que él partiera. Le agradecí todo y fue algo muy sanador, porque mi padre era una persona que era bastante difícil, pero poder agradecerle todo lo que él había hecho por mí me dejó con una paz, con una sensación de no sé, hubo mucho amor en esa relación, a pesar de los conflictos que hemos tenido, porque era una persona difícil. Pero el poder agradecer fue fundamental para mí, porque me dejó en un estado de plenitud. La palabra que puedo expresar es plenitud. No puedo decir que no puedo decir ni siquiera que lo extraño, porque entiendo que está haciendo su proceso y que como confío en la reencarnación como única manera posible de continuar con este esquema de evolución. Probablemente en otra forma, en otro momento, en otra oportunidad estaremos encontrándonos. Porque como dice el maestro, el amor y el odio son sentimientos inmortales. Entonces, lo que el amor ha unido siempre va a estar. Y lo que el odio ha desunido, vendrá la ocasión para poder resolver. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo comentar algo? Por supuesto, sí. Bueno, usted dice que falleció su papá y usted quedó en paz. Yo viví con mi marido una situación también, se enfermó y yo en vez de estar amorosamente acompañándolo, después falleció, ¿no? Porque se enfermó de cáncer y falleció. Y en vez de estar acompañándolo en una forma amorosa, yo me enojé porque se había enfermado. Y después que murió, me quedó como una culpa que como que no la puedo superar, esa culpa. De no poder haber hecho lo que usted hizo. Agradecerle, ¿no? La verdad yo lo tendría que haber acompañado de forma amorosa y agradecerle todos los años de matrimonio, de buen matrimonio, porque yo me quedo ahí con él. No sé por qué reaccioné yo de esa forma. Por miedo. Sí. Por miedo a perderlo. El miedo hace que hagamos esas cosas. Me parece a mí, lo que yo puedo interpretar. Cosa que no le pasó a usted no tuvo serenidad. Sí, pero la relación era distinta, era mi padre, no era mi esposo. A lo mejor, no sé, yo no tengo esposo, pero yo supongo que será el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida hace que uno se enoje también. Con él. ¿Y qué le podía hacer después? ¿Una enfermedad? Claro, pero es algo que no se Supone esperaba. que no se cuidó. No, pero lo que pasa es que esto es personal. Claro. Entiendo yo que el miedo hace que nos enojemos. Las personas, el otro día estaba leyendo algo, que las personas que se enojan y que viven enojadas, en realidad tienen mucho miedo. Claro. Entonces, entiendo que tiene que ser eso, es el miedo a la nueva situación que se presentaba. Entiendo que puede haber sido eso, pero no tengo la respuesta para darte, no tengo. Por lo general se produce una situación de abandono. Uno se siente abandonado. Exacto. Y eso es lo que produce el enojo. Porque se hace un hecho personal. Cuando uno está liberado de eso, puede acompañar a la persona que se va de otra manera. Claro. Pero cuando uno se siente que va a quedar solo y abandonado, se enoja con el que se va. Así sea, a dónde se va. ¿A dónde se Después, No hay parámetro para... Como dice usted que la introspección es necesaria. Cuando hice una introspección, después que había fallecido, y yo ya estaba más en forma calma, pude ver todo lo que hice mal. Y creo que si yo tuviera que vivir de nuevo la situación sería distinta. Pero por eso estamos aprendiendo, por eso estamos aprendiendo. Yo digo
Es fácil, yo estoy acá leyendo algo y he tomado palabras. Esta charla está hecha en base a mis propias reflexiones, por un lado, y a palabras de personas, como por ejemplo Radha Burnier. Tengo muchas reflexiones de parte de Radha Burnier, he tomado a Thich Nhat Hanh, he tomado a Krishnamurti, que son personas que pueden hablar desde una estatura espiritual que yo no tengo. Yo les he tomado sus palabras, he reflexionado, he puesto mis propias conclusiones. Por eso creo que la importancia de ir a las obras que nos pueden guiar, a las obras escritas por personas que están avanzadas en el camino, porque nos dan una guía y nos permiten tener un mejor discernimiento. Yo cito mucho a las cartas de los Mahatmas y a la doctrina secreta, porque son mis libros de batalla, digo yo, pero porque ahí encuentro las respuestas a mis preguntas. Esto no significa que si yo las leí, yo ya haya aprendido todo. Al contrario, me queda la comprensión interna, me queda el discernimiento, a ver si lo que leí, pues, si no sería una cajita llena de conocimientos, y eso no sirve para nada tampoco. Si uno tiene buena memoria, puedo recitarle todas las cartas y vamos bárbaro, mira cómo sabe, pero en realidad mi comportamiento tiene que estar acorde a lo que pude interpretar y vivir de esas enseñanzas. Yo creo que es un camino, el nuestro como seres interesados en la vida espiritual, es un camino de avanzar un paso y a veces retroceder dos, porque cuando creemos que lo tenemos todo aprendido, viene la prueba y nos damos cuenta que otra vez reaccioné mal, otra vez me enojé, otra vez fui egoísta. O sea, y de ahí la introspección, de ahí lo necesario de saber todos los días, un ratito, y quizás yo digo la noche porque es el momento de serenidad, cuando uno termina con todo, pero a veces uno puede sentarse un ratito y decir, pucha, podías haber dicho algo mejor, podías haber sido amable, ese exabrupto que tuviste, y enmendar, porque si me quedo con la revelación de que me porté mal, creo que estamos en un proceso de aprendizaje y no es una cosa lineal, porque la vida nos amarrea de un lado para otro. Entonces, creo que ese estado de atención del que habla el rabino Berger, de estar atento para evitar ese sí solo, porque esas dos palabritas significa que no estuve atento. Creo que la cosa viene por ahí. Esa es mi percepción de las cosas. Cada uno tiene sus propias conclusiones. ¿Cómo estamos de tiempos? Hay algo interesante. Justamente lo que acabo de decir. ¿Qué pasaríamos si solo pudiéramos usar este sí solo como pautas para vivir una vida más plena? Porque implica, como dije antes, un estado de atención. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos evitar ese sí solo, cuando nos dejáramos este mundo, no nos iríamos con arrepentimientos, nos iríamos tranquilos. Sí, te escucho. Me pareció muy interesante lo que dijiste, de tomar conciencia del paso del tiempo, porque llega un momento en que nos arrepentimos de lo que no hicimos, casi nunca de lo que hicimos, sino de lo que dejamos de hacer. Y ya se nos pasó el momento, porque no somos infinitos acá, ¿no? Somos finitos, somos mortales, y también que ese sí solo no se da solamente en el momento de partir, también se puede dar muy a menudo en los momentos de una grave enfermedad que transite una persona. Y ahí se da cuenta todo lo que dejó pendiente, lo que dejó de disfrutar, los besos que no dio, los abrazos que no realizó y los perdones que no pidió. Y lo que dejó de disfrutar. Totalmente.
Entonces es importante tener idea del paso del tiempo presente. No Es que estar hay mucha gente presente. que actúa como si fueran a ser inmortales. Claro, exacto. No hay conciencia, no hay conciencia de nuestra finitud. No hay mucha conciencia. Es como que eso le pasa a otro, la muerte le toca a otro, la enfermedad le toca a otro, Claro. la desgracia le toca a otro. Sí. Vivimos como pensando que vamos a estar exentos de todo eso. Y cuando esas cosas nos golpean, ahí nos damos cuenta que estamos hechos un tragedia total y que además, creo que esto es importante, no hemos desarrollado los recursos internos porque desconocemos las leyes que gobiernan la naturaleza. Porque si uno tiene en cuenta que existe esa unidad de la vida, digamos, que es la que nosotros somos parte, somos una chispita de esa unidad de la vida, que dentro de nosotros tenemos la divinidad, ¿sí? Solo que lo hemos olvidado, y lo hemos olvidado porque este proceso en el cual estamos, en este universo, en este ciclo de manifestación, hace que nosotros olvidemos, mientras estamos haciendo todo este proceso, nos olvidamos de esa divinidad, y que nuestro camino es, y estamos en el punto medio, ya hemos pasado el punto medio, si estudiamos las razas raíces, y aclaro que no son razas étnicas, sino estados de conciencia de la humanidad, para los que no hayan estudiado las razas en teosofía, estamos en un estado de conciencia donde empezamos a tomar noticias de que somos seres espirituales y que tenemos algo grandioso por delante. La mayoría de la humanidad aún no está en condiciones de percibir eso. Los resultados están a la vista. Pero si un corpúsculo de personas hace como si fuera que tiran de esa soguita y tratan de iluminar, por eso hemos tenido seres en este ciclo como un Buda, como un Jesús, han venido a dar su mensaje. ¿Y cuántas otras personas que no han alcanzado la estatura espiritual de un Buda o de un Jesús, por decir, de un maestro Moria, de un maestro Kutumi, pero que han ofrendado su vida y han dado ejemplo de lo que significa vivir el amor incondicional? Un Mandela, una Madre Teresa, un Gandhi, han inmolado sus vidas. Y esas son personas que no han pensado en sí mismas, sino en el bienestar de los demás. Nosotros no estamos por ahí, yo por lo menos no estoy en condiciones de ser ninguno de ellos, pero sí puedo tomar conciencia y tomo conciencia de que cada palabra, cada acto, cada acción y cada inacción genera una causa. Porque vos hablabas de no hacer, y a veces, o de hacer o de no hacer. Está, como dice Gita, el karma de la acción y el karma de la inacción. Y estamos llamados a la acción, por eso, por lo que dije anteriormente, nosotros estamos en este plano para actuar, para discernir, para actuar de la mejor manera posible. ¿Sabes qué creo? A ver, Sí. con eso que hablabas al principio, con respecto al miedo a la muerte, Sí. esto es como el tema del dolor. A veces pensaba, ¿no?, que el ser humano viene con, llamarlo característica, no sé, de que le duele. Al recibir el dolor se va a cuidar su cuerpo, porque si no le va a doler. Sí. No puede ir por la vida chocándose con todo o desgarrándose, porque le va a doler. Entonces aparece con esta característica que es el dolor. Con esto que me resonaba recién lo que decías con el miedo a la muerte, parecería que también venimos con este chip de tenerle miedo a la muerte. Porque si no, de repente, ante una situación drástica, podríamos irnos enseguida de este plano. Claro, o tomar la decisión de ir. Totalmente. De esta manera, parecería que ya lo que Y el está elemental dentro, físico, hace que uno se quiera quedar acá. Por eso. no es tan fácil. No, decirme voy. No. Ya está, cerré la puerta.
No. Perdón, pero ¿por qué se rehusan? En muchas familias veo hablar de la muerte, mucha gente, no toques ese tema, yo tengo amigos, no toques ese tema. Y para mí no, yo siempre de que tomé conciencia, digo, mi mente me tengo que preparar, hay que prepararse. Forma parte de la vida la muerte. Y no sé por qué lo tienen como un tema tabú no hablar de la muerte. Porque después sucede lo que le pasó a la señora de eso de sentirse enojada o tener todos esos temas de duelo que no terminan nunca, esos duelos. Eso es lo que yo observo. Se deberían enseñar en la familia a los chicos qué es la muerte, que vamos a tener que pasar por eso. Claro, pero la mayoría de la gente no entiende lo que es la muerte, entonces no se lo puede explicar tampoco a sus hijos. Ese es el tema. Bueno, pero que va a agradecer. Falta mucho. También tiene que ver, no sé, también por lo que algunas religiones hablan de la muerte, o sea, hablan de espacios como un infierno, o sea, exactamente. me parece que todo eso abona la idea. Y el miedo, como decía Krishnamurti, el miedo a perder lo que yo conozco. O sea, ¿cuántas personas están toda la vida juntando plata y tienen miedo a la muerte y no saben por qué? ¿Por qué? Porque van a perder lo que han perdido la vida consiguiéndolo. O sea, a mí me ha tocado una persona cercana que toda la vida trabajó por el dinero y llegó muy enfermo y perdió todo su dinero. Y se dio cuenta ya al final se dio cuenta cuán vacía era su vida. Esos son los grandes maestros que aparecen en la vida de uno, que no, como hay un escrito de Blavatsky que se llama La invisible presencia, y que aparentemente el maestro no se sabe bien si fue que el maestro se lo dio o que ella lo escribió, no está muy claro. Pero en ese texto dice que usted tiene que mirar a su alrededor y aprender no solo de lo que le pasa a usted, sino de lo que le pasa a los demás, que son los grandes maestros que tenemos. Volvemos al tema de la atención. Entonces, lo que pasa es que hay gente que tiene que necesariamente pasar por esas etapas para darse cuenta. Y como hay muchas vidas para aprender, entonces no podemos ir por la vida diciéndole a la gente, bueno, no le tengas miedo a la muerte, que es una etapa más, vas a ver que vas a reencarnar. Porque no todo el mundo está preparado para escuchar eso. O sea, hay que ir con cuidado con determinados temas. Uno puede explicarle a las personas que estén más atentos a sus reacciones, a sus pensamientos, y eso es como, de alguna manera va moldeando la cosa. Pero si a una persona que le tiene miedo a la muerte le decís, no tengas miedo, porque total vos vas a reencarnar, vas a pasar por el plano astral y vas a hablar, no le podemos explicar un esquema mecánico como se explica, que no es un esquema mecánico, pero si explicáramos mecánicamente lo que ocurre en la vida post-mortem a alguien que le teme a la muerte, estaría aterrorizado. Entonces es mejor dejarlo con la idea del consuelo de que después de la muerte hay un descanso, que va a ver a sus seres queridos, y esperar, porque tenemos muchas vidas. Luz en el Sendero tiene algo que es un libro maravilloso, un libro discipular. No referido específicamente a esto, pero por acá va la idea. Luz en el Sendero dice, no critiques el vestido manchado de quien lo lleva, porque ese vestido pudo haber sido tuyo en el pasado o puede ser tuyo en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, específicamente se refiere a las críticas, pero el estado de ignorancia lo hemos pasado todos. Hay un estado de ignorancia que si avanzamos por la vida, por varias vidas, eventualmente lo vamos a entender. Hay temas que pueden ser tocados en determinados ámbitos y no en otros. Me gustaría saber qué quisiste
decir con el tema post-mortem? Bueno, para la teosofía, obviamente siempre basados en que existen otras vidas, o sea, futuras reencarnaciones, siempre pensando, lo que tenemos que tener en claro es un proceso de evolución, y que la única manera de experimentar es que una misma alma se vea revestida de varios cuerpos en varias encarnaciones para lograr esa perfección espiritual. Como dije al principio, no sabemos por qué, pero toda la naturaleza apunta hacia una perfección. Y esa perfección es la misma que llevamos nosotros cuando hablamos de la tríada, de la tríada superior, que sería Atma, Buddhi y Manas para la teosofía. Atma, la chispa indesprendida, muestra nuestra conexión con la divinidad. Buddhi, la sabiduría espiritual, el conocimiento sin razonamiento. Y Manas, que es el gran misterio, que es el alma humana, que a veces dice hay Manas superior y Manas inferior. No. Manas es uno solo, la mente, que a los efectos de esta encarnación necesita dividirse, pero eso es una figura, no es algo que ocurre, sino que para estar en este mundo concreto necesita conectarse con algo concreto, con una mente concreta. Ahora bien, en la vida post-mortem, un poco me voy a referir cuando ya esté cerrando la charla. En la vida post-mortem se supone que cuando una persona muere, según dice la teosofía, hay un momento, es el momento donde la tríada superior está presente y quien fallece ve su vida como en un instante, como en una pantalla. Ahí se ven sus aciertos, sus desaciertos. Y después pasa a lo que sería el plano astral, ¿sí? Y entra como en un estado de, digamos, de ensueño. Todo depende de lo que haya hecho la persona en su vida anterior. Si la persona fue de corte netamente material, todo su paso por el plano astral va a estar dormido, no va a tener ninguna impresión, ¿sí? Y al plano que la persona va, pero no es piensen en esto como una gradación, no piensen en esto como si fuera un estante arriba del otro, ¿sí? Imagínense en un proceso donde el alma empieza a desprenderse de todo lo que resultó ser una escoria de la personalidad. Y escoria estoy hablando de mal humor, de egoísmos, básicamente de egoísmos. Hay un punto, entonces hay un periodo donde el alma reposa en lo que se llama el plano astral, hasta que se van diluyendo todos esos aspectos negativos. Después hay otro estadio, que es la segunda muerte del alma, donde se desprende de todo eso que no le sirve, y pasa al Devachan. El Devachan es la tierra de la bendición, la tierra de los dioses, y que es el descanso de la personalidad, del perfume de lo más sutil de la personalidad. Aquello que hemos asimilado como lo más bello: amor, compasión, tolerancia, bondad, todo queda resumido ahí. Es un estado de felicidad, ¿sí? Ahora bien, ese periodo, según dicen, puede durar entre 1000 y 1500 años. Estoy hablando de lo que leo. Ninguno de nosotros se va a acordar de eso, pero es lo que dicen las enseñanzas. Hasta que suena la hora y hay que reencarnar. Suena la hora y entonces el alma atraviesa, como dice Blavatsky, el dintel del Devachan, o sea, el alma vuelve a la tierra. Ahora, ¿qué pasa con todos esos llamados skandhas por los budistas, todos esos egoísmos, esas tendencias, todo eso que dejamos por allá como en una valijita? Vuelve a la valijita, vuelve con nosotros. No es que hicimos malas acciones y quedó todo ahí olvidado. No. La valijita nos la entregan y volvemos a la tierra con lo que se llama
llaman los escandas. Por eso observamos que hay niños que son tan distintos los unos de los otros. No sé. ¿O acaso estoy hablando de algo que ustedes no sepan? Entonces crecemos con los escandas adquiridos en vidas anteriores, adquirimos escandas nuevas en estos y así vamos. En la medida que seguimos en el camino del error, del egoísmo, de la falta de compasión, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir encarnando en condiciones kármicas que no van a ser adversas para el sufrimiento, sino que van a ser la escuela que necesitamos para darnos cuenta, para avivarnos de una buena vez. Que el egoísmo no sirve, que la falta de compasión nos conduce al dolor. ¿Algún comentario? Porque los veo muy serios. Sí. Yo tengo algo ya para decirlo, pero estoy esperando que termine la disertación. Vale, para decirlo. Quería preguntarte si va a haber tiempo para después abrir una pregunta. No, ahora no, porque quiero saber cómo termina ella. Bien. Algo importante, sigo entonces con la charla si no hay otro comentario. A ver, ¿dónde quedé? En el de Bachán, digamos. Sí, la tierra de los dioses, donde estamos, es el lugar del descanso, es el lugar de la compensación, el de Bachán, de todas las injusticias, de todas las situaciones difíciles. Hay una compensación siempre. Y aquel que ha tenido una vida espiritual disfruta de un largo de Bachán. Es muy interesante la postura. El cerebro se deteriora con el paso del tiempo y también el tipo de información que guardamos. Pensemos, si un venado no tiene instalado en su cerebro la diferencia entre un cordero y un lobo, probablemente tenga muy poca vida. En el caso del hombre, que está llamado a la vida espiritual, la diferencia entre amigo y enemigo se va diluyendo a medida que crece en estatura espiritual. Y esa diferencia entre amigo y enemigo desaparece por completo. Esto lo explica Madame Blavatsky en su diagrama de meditación. Ella nos dice que debemos meditar sobre el tiempo y sobre el espacio y sobre la realidad, o sea, ¿qué nos parece como verdadero? Aspectos tales como sensación, personalidad, amigos, enemigos, gustos, antipatías, todo eso se diluye, desaparece a través de esa meditación. Cuando nosotros morimos, toda la memoria acumulada en nuestro cerebro desaparece. Cuando volvemos a nacer, tenemos un cerebro fresco que es capaz de asimilar información. ¿Qué información? ¿Qué pasa con nuestros aprendizajes espirituales? Lo que se aprende con la vida espiritual no queda en el cerebro, queda en el corazón, en el alma de la persona. Porque ese aprendizaje perdura para siempre. Sí, Julio. Sí, me hiciste acordar de cuando dijiste amigo, enemigo, que Blavatsky dice, nadie es tu amigo, nadie es tu enemigo, todos son tus instructores. Exactamente. Existe. Claro, es lo que decía hace un rato, ¿viste? En la divina presencia, que ella dice, aprenda a observar a su entorno. Ahí están sus instructores también. No es uno solo el que tiene que hacer la experimentación. De ver cómo actúan otros, decir, no, yo mejor por ese camino no voy. Mirá cómo reacciona. Y el primer instructor que tenemos es nuestra familia, cuando nacemos, ¿no? Por eso nacemos en determinada familia. El karma nos ubica en la familia que tenemos que tener. En el país, en el momento histórico, en la familia. Porque los amigos no podemos elegir, pero la familia no. Y los amigos también vienen por karma. ¿Sí? Sí, todo. En realidad, todo es karma. Los duraderos. Y los que no también. Es como que, bueno,
Hay gente que es un instructor por un tiempo y otros que quedan para siempre. Sí, la vida es tan cambiante y es tan... nada es permanente en realidad, porque aún los amigos que se mantienen a lo largo del tiempo están, o sea, no sé. Yo creo que la impermanencia es lo que nos permite darnos cuenta de cuánto cambian las cosas. O sea, nada es estático, porque la vida es movimiento, donde hay vida hay movimiento. Perdóname, tú dijiste, los amigos que permanecen a lo largo de mucho tiempo y cortaste ahí, seguí porque estoy viviendo un proceso. Yo creo que los amigos que permanecen a lo largo de mucho tiempo es porque son relaciones kármicas que se abonan de vidas anteriores. Hay gente con las cuales tenemos vínculos que no podemos explicar, que son como si fueran... En realidad pensé en alguien que conozco que cuando hablamos, a veces ni siquiera hablamos y ya nos contestamos. Tengo una amiga que es así, y hablamos idiomas diferentes. Y yo me anticipo a sus pensamientos y ella a los míos, es una cosa muy loca, ¿no? Pero por eso me quedé pensando, esos amigos que parece eterna, es como una amiga eterna, no sé, que la conozco de mucho tiempo. Tenemos esa dicha. No, pero no es de sufrimiento ni al amigo ni una traición. No, es un instructor, como dijo Julio, no hay amigos ni enemigos, todos son tus instructores. Solo que cuando te toca una hermana de la vida es una dicha. Por eso me quedé colgada, porque se me cruzó por la cabeza. Entonces, para ir cerrando, me queda poquito y podemos después seguir charlando un ratito más. Entonces, refiriéndome a lo de Blavatsky, decía que lo que aprendemos con la vida espiritual, con el corazón no se olvida, porque ese aprendizaje nos acompaña en vidas futuras. Entonces, así, viviendo de esa manera, vida tras vida, crece nuestra comprensión interna de que detrás de cada forma de vida hay algo oculto. Y es una forma que está haciendo su propia experiencia, con su propia madurez, con sus experiencias previas, con su propio conocimiento. De ahí que es importante no juzgar. Nosotros tendemos a juzgar con nuestra propia vara. ¿Sí? Entonces, solo quienes tienen conciencia de esto pueden tener relaciones sanas, amorosas, plenas, compasivas y en rectitud. Vivir en forma consciente, observar lo oculto de todas las cosas, es lo que significa verdaderamente vivir. Podemos aprender a vivir sin morir, sin esperar a tener un nuevo cerebro para una próxima encarnación, porque pasando a través de muchas encarnaciones, descubrimos el misterio de la unidad de la vida presente en todos nosotros, en nuestra fuente de origen y en nuestro destino final como humanidad. Este es el propósito de la vida humana. El punto de vista de una persona realizada espiritualmente es compasiva, amorosa, con un amor ilimitado e incondicional. Si intentamos, o mejor aún, si vivimos con esa vibración, tendremos una vida feliz y comprometidos con nuestro objetivo mayor, que es, nuevamente menciono yo, la evolución espiritual y de sentirnos parte de esa vida una. Entonces podemos morir en paz sin temerle a la muerte. Como dije hace un ratito, el momento de la muerte para la literatura teosófica es de gran importancia, es el momento del examen final. También por eso se aconseja que cuando alguna persona fallece, no llorar, no gritar, dejar que tenga su espacio de silencio para esa recapitulación. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Esto lo aconseja la doctora Nela Samarel, lo aconseja en su libro Ayudando al Moribundo. Tiene que haber un silencio muy respetuoso al momento de la muerte. Y ya para cerrar, y gracias por este momento,
encontré algo que me gustó muchísimo cuando lo leí, me gustó y lo traje para esta charla, que es las conclusiones de la doctora, que probablemente la conozcan ustedes, Elizabeth Kubler-Ross. Ah, sí, yo he leído algo de eso. Sí. Voy a hacer una muy pequeña, una pequeña biografía de ella. La doctora Kubler-Ross era una psiquiatra de origen suizo, formó parte del cuerpo de paz durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una vocación de servicio extraordinaria. Su misión era aliviar el sufrimiento humano y estaba comprometida con el cuidado de enfermos terminales. En sus experiencias, ella decía que los niños cuando mueren confiados y en paz. Algunos adultos partían ya sintiéndose liberados y otros aferrándose a la vida porque tenían cosas pendientes. Todos, sin excepción, encontraban consuelo cuando alguien los escuchaba amorosamente. Para Kubler-Ross, morir es tan natural como nacer y crecer, algo que nuestra cultura occidental materialista niega. Y tomemos extractos de su biografía del libro La Rueda de la Vida, que escribió antes de fallecer a los 72 años. A mí me emocionó mucho leer esto, porque si bien ella no era teósofa, pero sus puntos de vista se acercan mucho a lo que propone la teosofía. Y dice lo siguiente: lo bueno de acercarme con tanta lentitud a la transición final de la vida es que tengo tiempo de dedicarme a la contemplación. Supongo que es apropiado, después de haber asistido a tantos moribundos, que yo disponga de tiempo para reflexionar sobre la muerte, ahora que la que tengo delante es la mía. La muerte me llegará como un cariñoso abrazo. Vengo diciendo desde hace mucho tiempo que la vida en el cuerpo físico es un periodo muy corto de la existencia total. Cuando hemos aprobado los exámenes de lo que vinimos a aprender a la tierra, se nos permite graduarnos. Se nos permite desprendernos del cuerpo que aprisiona nuestra alma como el capullo envuelve a la futura mariposa. Y cuando llega el momento oportuno, podemos abandonarlo. Entonces estaremos libres de dolores, de temores y de preocupaciones, tan libres como una hermosa mariposa que vuelve a su casa. Adiós, que es un lugar donde jamás estamos solos, donde continuamos creciendo espiritualmente, donde estamos con nuestros seres queridos, rodeados de un amor que es imposible imaginar, el de Bachata del que yo les hablaba. Ella continúa: lamentablemente, no me siento a gusto con el mundo del que me marcho. Todo el planeta está en dificultades. Esta es una época muy confusa para la historia. Se ha maltratado a la Tierra durante demasiado tiempo, sin pensar para nada en las consecuencias. La humanidad ha hecho estragos en el abundante jardín de Dios. Las armas, la ambición, el materialismo, la destrucción se han convertido en el catecismo de la vida, en el mantra de generaciones cuyas meditaciones sobre el sentido de la vida se han desencaminado peligrosamente. Creo que la Tierra castigará muy pronto estas fechorías. Debido a lo que la humanidad ha hecho, habrá terribles terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y otros desastres naturales jamás vistos. Debido a lo que la humanidad ha olvidado, habrá muchísimo sufrimiento. Lo sé. Mis guías me han dicho que hay que esperar cataclismos y convulsiones de proporciones bíblicas. Pero, ¿de qué otro modo puede despertar la gente? ¿Qué otra manera hay de enseñar a respetar la naturaleza y la necesidad de espiritualidad? Como mis ojos han visto el futuro, siento una gran compasión por las personas que quedan aquí.
No hay que tener miedo. No hay ningún motivo para tenerlo si recordamos que la muerte no existe. En lugar de tener miedo, conozcámonos a nosotros mismos y consideremos la vida un desafío en el cual las decisiones más difíciles son las que más nos exigen, las que nos harán actuar con rectitud y nos aportarán las fuerzas del conocimiento de Él, el Ser Supremo. Las casualidades no existen. Todo cuanto nos ocurre en la vida ocurre por un motivo positivo. Cuando estoy en la transición de este mundo a otro, sé que el cielo o el infierno están determinados por la forma como vivimos la vida en el presente. La única finalidad de la vida es crecer. La lección última es aprender a amar y a ser amados incondicionalmente. En la Tierra hay millones de personas que se están muriendo de hambre. Hay millones de personas que no tienen un techo para cobijarse. Hay millones de enfermos. Hay millones de personas que sufren maltratos y abusos. Hay millones que padecen discapacidades. Cada día hay una persona más que clama pidiendo comprensión y compasión. Escuchen esas llamadas. Óiganlas como si fueran una hermosa música. Les aseguro que las mayores satisfacciones en la vida provienen de abrir el corazón a las personas necesitadas. La mayor felicidad consiste en ayudar a los demás. Realmente creo que mi verdad es una verdad universal que está por encima de cualquier religión, situación económica, raza o color, y que la compartimos todos en la experiencia normal de la vida. Todas las personas procedemos de la misma fuente y regresamos a esa misma fuente. Todos hemos aprendido a aprender a amar y a ser amados incondicionalmente. Todas las penurias que se sufren en la vida, todas las tribulaciones y pesadillas, todas las cosas que podríamos considerar como castigos de Dios, son en realidad regalos. Son la oportunidad de crecer, que es la única finalidad de la vida. No se puede sanar al mundo sin sanarse primero a sí mismo. Si estamos dispuestos para las experiencias espirituales y no tenemos miedo, las tendremos, sin necesidad de un gurú o un maestro que nos diga cómo hacerlo. Cuando nacimos de la fuente que yo llamo Dios, fuimos dotados de una faceta de la divinidad. Eso es lo que nos da el conocimiento de nuestra inmortalidad. Debemos vivir hasta morir. La lección más difícil de aprender es el amor incondicional. Morir no es algo que haya que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de la vida. Todo depende de cómo hemos vivido. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustias. Todo es soportable cuando hay amor. Mi deseo es que usted trate de dar más amor a más personas. Lo único que vive eternamente es el amor. Muchas gracias. No hace falta. ¿Quién quiere hacer alguna preguntita o que querías hacer algo? Sí, claro. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No, yo lo que quiero es agradecerte porque me pareció estupendo. Muchas gracias. Me encantó todo, absolutamente todo. Vuelvo a repetir, cuando uno se inspira en las palabras de los grandes, no hay posibilidad de... Pero también tu forma es hermosa. Ay, muchas gracias. Así que No gracias. solamente el contenido, sino la calidez de tu palabra. Sí, la verdad que sí. Realmente llega, ¿no? A mí me llegó mucha paz. Mucha paz. Mucha paz en cuando yo dijiste Un la estado forma de hablar. reflexivo, ¿no? Sí. De mucha reflexión. Y yo creo que ese es el objetivo de esta casa, ¿no?
incitar a la reflexión. Y a través de tu charla, Marcela, creo que a todos nos llegó eso. Sí, Y es un tema que yo lo leo y me emociono todavía porque... muy profundo. Te digo que yo te escuchaba con mucha atención y en cada tema que vos dabas, yo digo, bueno, me incitaba a la reflexión y eso es importantísimo, importantísimo para el que escucha, ¿no? Para el que está del otro lado. Así que los motivás. Te agradezco mucho nombre de esta casa y de todos los presentes aquí. Y bueno, la despedimos con otro aplauso. Los invitamos el próximo domingo, que viene el secretario general de la Sociedad Teosófica a visitarnos y que va a dar una charla que se va a llamar El Camino del Teósofo. Así que bueno, nos esperamos. El Camino del Teósofo. Así que bueno, gracias a todos. Sí, ya salen las porciones. ¿Quién era que era la princesa? Pasate linda.